ministerial me eligieron como tesorero, una de las cosas que tenían súper claro es que en algún momento del tiempo voy a tener que hablar de mayordomía. Pensé que iba a ser mucho más adelante, pero me tocó ahora. No obstante, la mayordomía es un tema tan amplio. Generalmente asociamos, y los tesoreros asocian la mayordomía, ¿no es cierto?, al tema de las finanzas y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que la mayordomía abarca toda la vida de un creyente. Y vamos a ver solamente algunos aspectos. Esto va a ser prácticamente una introducción, ¿no es cierto?, a lo que es la mayordomía. Vamos a dar una mirada general. Es básicamente, ¿no es cierto?, la introducción, porque es tan amplio que afecta a todos los estamentos de nuestra vida. Lo primero que deseo dejar sentado es que la mayordomía cristiana no está centrada en usted. No está centrada en mí. No está centrada en el creyente en particular. Está centrada en Dios. La mayordomía cristiana está centrada en Dios. ¿Ya? Porque todo es de Él. Nada de lo que existe no es de Él. El Salmo 24, en el capítulo 24, verso 1, dice, ¿no es cierto?, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todas las cosas son de Él. Ahora, si todo es de Él y Él nos ha puesto aquí, en esta época, en estos días, la pregunta es, ¿cuál es nuestra misión entonces? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Dios nos ha puesto aquí con un propósito. En Génesis 1:28, Dios nos entrega una tarea que tiene que ver con sojuzgar la tierra, son los términos que utiliza, ¿no es cierto?, y señorear la tierra. La palabra sojuzgar tiene que ver con autoridad, con gobierno, con gobernar. Y la palabra señorear tiene que ver con dominio. Por lo tanto, Dios nos ha puesto en esta tierra para señorear, para juzgar, para gobernar. Ahora, nosotros vemos en la realidad que el hombre efectivamente ha señoreado sobre la tierra, ha sojuzgado la tierra, pero lo ha hecho de tan mala manera, de una manera que Dios no nos mandó a hacer. Génesis 2:15 dice que Dios puso al hombre para que labrara la tierra y para que la cuidara, no para que la destrozara y no para que usara indiscriminadamente. Si nosotros tenemos esto en mente, comencemos a desarrollar qué significa un poco el término de mayordomía. La palabra hebrea para mayordomo es zar, que se traduce como el que está a la cabeza. Y en el griego la palabra es oikónomos o epítropos, que significa ecónomo, mayordomo, dispensador o administrador. El mayordomo no es el dueño es otro. Ya vimos que el dueño de todas las cosas y toda la tierra y todo lo que en él hay es Dios. El mayordomo solamente administra los bienes de otro. En términos simples, ¿no es cierto?, el mayordomo es la persona que administra y cuida los bienes de otro. No es el dueño, sino solo los administra. Por consiguiente, estamos aquí en la tierra para administrar los bienes de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este aspecto es muy relevante, que se desprende
de este pasaje, entre el dueño y el mayordomo hay una relación entre el dueño y el mayordomo. Si el dueño no confía en mí, no me va a dar la mayordomía. Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí es que Dios, de una u otra manera, confía. Mire lo que estoy diciendo. Confía en nosotros para administrar, para hacer mayordomía respecto de los bienes que Él nos ha entregado. Dios confió en el hombre y le dijo a Adán y a Eva en un mismo nivel de igualdad delante de Dios. El hombre no es superior a la mujer no es superior al hombre, son los dos iguales delante de Dios. A causa del pecado, el hombre cosificó a la mujer a una posición más baja, pero eso no es la voluntad de Dios. Delante de Dios somos iguales. Y a ambos les dio la tarea de administrar y de ser mayordomos en la tierra. Ambos tienen responsabilidad delante de Dios respecto de la mayordomía. Entonces, hoy día, en el día de hoy, el Señor confía en usted, confía en mí, para administrar aquellos bienes que Él nos ha dado. Dios está confiando en usted, hermano. Dios está confiando en mí, en los bienes que nos ha dado para administrar. Ahora, es tan interesante esto, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso dice Efesios 2:10. Él hace todas las cosas perfectas. Somos nosotros las que echamos a perder las cosas. Entonces, en esta introducción veremos solamente algunos aspectos que tienen que ver con la mayordomía, que indudablemente pasa por el tema de la finanza, pero es mucho, mucho más amplio. Lo primero que quiero que veamos, que tiene que ver con la mayordomía respecto de la creación. El ser humano recibió la responsabilidad de cuidar la creación. Es nuestro deber cuidar todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Eso forma parte de ser mayordomos de Dios aquí en la tierra. Él nos ha conferido el privilegio. Él nos ha conferido el privilegio de cuidar la creación que Él hizo. Esto es en un profundo sentido de identificación que debemos tener nosotros con la creación. Para muchas personas puede ser irrelevante, pero es un hecho totalmente bíblico. Y esto tiene que ver incluso con el trabajo que cada uno de ustedes desarrolla. Es un error pensar que el trabajo lo puso Dios como un castigo. Eso no es así. El trabajo fue conferido por Dios antes del pecado. El pecado es el que echó a perder el trabajo y lo hace que sea costoso, etc. Pero Dios instituyó el trabajo con un doble propósito. Primero, para que el hombre sea colaborador con Él en el cuidado de la creación. Hay un acto de servicio y de adoración a Dios por medio de lo que usted hace día a día. Por eso es tan importante que cuando nosotros estamos en la oficina, en donde estemos trabajando, ¿no es cierto?, pensemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Yo no le trabajo al jefe, yo no le trabajo al dueño, yo le trabajo para el Señor. Entonces la mirada que voy a tener respecto del trabajo que yo estoy desarrollando es diferente. Como cantábamos recién, te daré lo mejor. Espero que eso no sea solamente fruto de labios, que efectivamente en nuestra vida nosotros estemos dando lo mejor para el Señor. Y en el trabajo es una muestra de cómo nosotros podemos dar lo mejor de nosotros para Él. Hay muchas personas que piensan que tienen un trabajo. Yo no solo pienso eso. Yo pienso que Dios me ha dado una capacidad para trabajar, para crear, para hacer. Entonces, cuando yo llego a un trabajo, ¿ya?, y me dicen lo que tengo que hacer, yo no me quedo con eso. Yo empiezo a pensar ya cuál es la cosa que yo voy a aportar, cuál es el valor agregado que yo le voy a dar a todo esto que me dijeron que hiciera. ¿Cómo lo voy a mejorar? ¿Cómo voy a crear esto?
Y eso es diferente. El segundo aspecto es para que el hombre sea mayordomo de lo que él ha hecho. El hombre tiene que cuidar y proteger la tierra y sus elementos, porque tendrá que rendir cuentas. Tendrá que rendir cuentas del resultado de su administración. Todos y cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuenta de la mayordomía que hemos hecho respecto a la creación. Es importante que nosotros vayamos teniendo conciencia de ello. Por causa del pecado, el ser humano ha fallado en esta mayordomía, porque hoy el mundo tiene una mirada muy diferente de la creación y solamente la ve como un bien de consumo indiscriminado, motivado principalmente por un Dios que se llama Mamón, por el Dios dinero. Un segundo aspecto de la mayordomía tiene que ver con el tiempo. Dios es el Señor del tiempo y ha establecido para nosotros un tiempo cronos, de donde viene la palabra cronológico. Se mueve en otro tiempo. Dios se mueve en el tiempo kairos, en donde para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es el tiempo kairos, tiempo de Dios. Nosotros nos movemos en tiempo cronos, ¿ya? Pero nos ha establecido este tiempo para que lo administremos sabiamente. Efesios 5:16 dice, ¿ya? Que nosotros nos debemos preocupar de aprovechar el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí el pasaje? Porque los días son, ¿cómo son? Malos. Porque los días son malos. Entonces debemos aprovechar el tiempo. Ahora, ¿en qué lo vamos a aprovechar? ¿En acumular riqueza? ¿En pasarlo bien? ¿En qué lo vamos a aprovechar? En ser predicadores del Evangelio con nuestro ejemplo de vida. Es muy fácil pararse aquí y predicar y hablar. Lo difícil es predicar con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Eso es lo valioso. No estoy diciendo que esto no sea valioso, el hablar y predicar y enseñar. No estoy diciendo eso, es muy valioso. Pero si mi vida no tiene consecuencia con lo que estoy diciendo, de nada vale. De nada vale. Colosenses 4:5 nos enseña que debemos andar sabiamente con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los incrédulos. Allí está su vecino, el que mete bulla todos los sábados en la noche y que no la deja dormir, etc. Ese también está ahí, tenemos que andar sabiamente con ellos. Ese vecino que saca a su perro a pasear y después deja la cochinada ahí en su patio y usted tiene que ir y, este vecino, su perro, con él tenemos que andar sabiamente. Con los de afuera tenemos que andar sabiamente. Que nuestro testimonio sea un testimonio de vida cristocéntrica. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Ahora, cuando hablamos de mayordomía del tiempo, no estamos hablando de cuántas horas a la semana invertimos en actividades de tipo religiosa. Hablamos de cómo invertimos nuestra vida y en qué cosas las estamos invirtiendo, en qué cosas invertimos nuestro tiempo. ¿Cuántas veces le dedicamos tiempo al Señor? ¿Cuánto tiempo demoramos en nuestro devocional? Si es que lo hacemos. ¿Cómo la palabra de Dios está transformando nuestra vida? Quitando esas actitudes que no corresponden y que nosotros sabemos que no corresponden. ¿Cuánto tiempo dedicamos a eso? Benjamin Franklin decía: no desperdices el tiempo porque es la sustancia de que está hecha la vida. El tiempo uno podría decir que es casi como sinónimo con la vida, porque donde va nuestra vida, allí va nuestro tiempo. Entonces, avanzamos en la vida, el tiempo se va agotando, el tiempo se va acabando, el tiempo avanza inexorablemente, el tiempo ni siquiera lo podemos retener y se va nuestra vida. Uno lo ve mucho con los hijos. No se da ni cuenta cómo los hijos van creciendo.
Es impresionante. Es impresionante. Un simple análisis de dónde van nuestras horas revelará de forma clara dónde están nuestras prioridades y las cosas que consideramos importantes en nuestra vida. Es otra manera de ver la apreciación que Jesús hace de la vida y de las cosas que realmente, no teóricamente, son prioritarias para nosotros. Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y de alguna manera dedicamos muchas más horas, mucho más tiempo de nuestra vida a las cosas en donde están nuestro corazón. Hermanos, la mayoría del tiempo o la mayordomía del tiempo no tiene que ver con la agenda, sino con la vida misma. La agenda simplemente refleja las prioridades existentes en nuestra vida, sean estas correctas o no lo sean. Cuando yo hago un calendario de las cosas que tengo que hacer, solamente refleja eso, lo que está generando en mí una prioridad, etc. Pero la mayordomía del tiempo tiene que ver con mi vida completa, entera. Otro aspecto que tenemos que ver respecto de la mayordomía tiene que ver con los dones. Efesios 4:8 dice que el Señor dio dones a los hombres y estos son dados con un propósito. Si usted ve en el mismo capítulo, el verso 12, dice para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. Pregunta, ¿conoce usted su don? ¿Sabe cuál es el don que Dios le dio? ¿Sabe cuál es el don o los dones que Dios le ha dado? ¿Ha orado alguna vez para que el Señor revele, Señor, cuál es mi papel aquí? ¿Estoy en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi don? ¿Cómo voy, no es cierto, a tener injerencia en el cuerpo de Cristo para crecimiento del cuerpo? ¿Cuál es mi don? El don es un regalo o una facultad que el Espíritu Santo otorga a los creyentes para capacitarlos y satisfacer las necesidades del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia, así como para poder llevar a cabo la obra del Evangelio. El término don, que se usa en 1 Corintios 1:7, viene del griego que se pronuncia carisma, que significa una dádiva divina o concesión espiritual que nos faculta para cumplir un propósito divino. Esto es distinto de los talentos. Un talento es una capacidad humana. Cuando nacemos, algunos nacen con talentos. Yo creo que todos tenemos una habilidad para hacer cosas. Y ese talento se usa generalmente para beneficio propio. Si no, pregúntele a Leo Messi, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo. Tienen tremendos talentos para jugar al fútbol. Es para su beneficio. Pero un don es distinto, es una capacidad espiritual que da Dios. No para beneficio propio, sino para beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora, los talentos también pueden ser usados en el cuerpo de Cristo, y eso está bien. Los músicos, por ejemplo, tienen talento para la música, para tocar ciertos instrumentos. Unos más que otros, pero tienen talento. Y lo usan, ¿no es cierto?, para beneficio del Señor. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Entonces, ¿por qué hoy día, por qué no se manifiestan tanto los dones? ¿Por qué en la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, los dones fluían como una cosa casi natural en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? ¿Pero por qué ahora no pasa? O pareciera que no pasa. En primer lugar, porque los dones no son una prioridad. Para muchos creyentes, identificar su don no es una prioridad. No está interesado en eso. Vive el Evangelio de una manera light,
y está preocupado de otras cosas, la actividad diaria lo ocupa al punto de que el don no es una prioridad. Primera de Corintios 14:1 dice: procurad los dones, procurad, hagan un esfuerzo por encontrar cuál es su don, para beneficio del cuerpo. El cuerpo necesita los dones que el Espíritu ha dado, por eso el Señor los dio, porque sabe que el cuerpo va a necesitar nutrirse uno con otro. Pero si nosotros no estamos ni preocupados de saber cuál es nuestro don. Segundo, porque a veces los dones se han otorgado y las personas identifican su don, pero lo descuidan. Lo dejan de lado. No se preocupan. Primera de Timoteo 4:14, el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual: no descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Preocúpate. Preocúpese de su don y de ejercitar su don en el cuerpo de Cristo. Tercer punto, los dones se apagan. Timoteo estaba pasando momentos complejos en su vida cuando Pablo le escribe sus cartas. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, Pablo le da un consejo a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Dicho en otras palabras, Pablo le habla a Timoteo: Timoteo, mira, yo sé que eres cristiano, sé que aprendiste el Evangelio, tu abuela, tu madre te enseñaron el Evangelio, cumplieron una función fundamental en tu vida, pero hoy, amigo mío, hoy estás pasando momentos difíciles. Tu don se ha olvidado, tu don se está apagando. Así que te aconsejo una cosa: que avives el fuego del don que hay en ti. Lo mismo para cada uno de nosotros. El Señor nos dice en esta mañana: aviven el fuego del don que hay en cada uno de ustedes. Cuarto, la falta de fe. Mateo 13:58 dice que Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones respecto de temas espirituales, nos miramos a nosotros mismos: ¿a mí me va a dar un don Dios? ¿A mí? Siendo como soy. Y no creemos que efectivamente Dios nos pueda dar un don. Y nos falta fe. Y quiero decirle algo, hermanos: todo creyente, al menos tiene un don. Al menos tiene un don. Así que la falta de fe no sea un impedimento para usted. Avive la fe de que Dios sí puede, independiente de la circunstancia que usted viva o cómo usted se encuentre. Porque si fuera por mirarme a mí, yo no tendría ni uno. Si fuera por mis talentos, mi capacidad, no tendría ni uno. Ni uno. Pero Dios da dones a los hombres. Así que avive el fuego del don que está en usted. Identifique su don y úselo para beneficio del cuerpo de Cristo. Tercer aspecto, o ya cuarto. Los hijos. ¿Sabía usted que tiene mayordomía sobre los hijos? Dice la Escritura: herencia de Dios son los hijos. Me estoy anticipando un poco. El padre o la madre en esa familia son los que tienen mayordomía de los hijos. No otra persona. Somos nosotros los llamados a edificar, a afirmar, a establecer y a administrar a nuestros hijos, la vida de nuestros hijos. No son los abuelos, no es la iglesia, no es la tele, no es la escuela,
no son los maestros, somos nosotros. Nadie más puede ser padre o madre de los hijos. No estamos llamados como padres a ser amigos de nuestros hijos. Estamos llamados a ser padres. Y no estoy diciendo que uno no pueda ser amigo de sus hijos. Eso es bueno. Pero primero soy padre. Tengo una responsabilidad. Dios me dio una responsabilidad como padre, no me dio una responsabilidad como amigo. Amigos pueden conseguir mucho, padres van a conseguir uno solo. Entonces, el punto, y no estoy hablando, hermano, del progenitor, porque desde el punto de vista espiritual, nosotros debemos ser progenitores y padres. Y padres. El pecado ha confundido toda esta terminología. Entonces, nadie más que nosotros estamos llamados, ¿no es cierto?, a guiar a nuestros hijos. Nuestra responsabilidad es dedicar el mayor tiempo posible para dirigirlos al éxito delante de Dios, por lo cual debemos proveer para nuestros hijos una provisión integral. No es solo poner las lucas, no es solo poner el dinero, no es solo ya ahí y que se críen y tengan un mejor colegio, etcétera, etcétera. No. Nosotros tenemos que ser proveedores integrales de nuestros hijos. Nuestros hijos son seres integrales. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y tienen necesidades en todas las áreas. El cuidado espiritual de nuestros hijos. Tenemos que pastorear a nuestros hijos. Tenemos que pastorear a nuestros hijos. Eso a veces se ha olvidado tanto hoy día. Hemos dejado tanto de lado eso. Y hoy día los hijos están siendo criados o por la televisión, o por los amigos en el colegio, o porque otros amigos. El cuidado emocional de nuestros hijos, la sanidad, restauración y renovación del alma. ¿Está preocupado usted de lo que está sintiendo su hijo? De las cosas que está viviendo en su infancia, como niño, de las cosas que vive. ¿Está preocupado de eso? El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si los cimientos no están puestos sobre el Señor, si Él no es la roca, en vano trabaja nosotros. En vano trabajamos. Si el Señor no edifica la casa es la familia. En este pasaje la casa es la familia. Si el Señor no es la roca de la familia, vamos a tener problemas. Vamos a ver. Verso 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Yo pensé que Marco era mi hijo. Cecilia diría: ¿qué? Marco es mi hijo, yo lo tuve en mi vientre. Lamento comunicarle que espiritualmente sus hijos están prestados. Y usted tiene una mayordomía sobre eso. Cómo usted administra la vida de sus hijos para que ellos, cuando tengan que tomar decisiones, tomen las decisiones acertadas. Tomen las decisiones acertadas. Por eso los padres tenemos que ejercer una especie de discipulado sobre nuestros hijos. Y a más temprana edad, mucho mejor. Dice la Escritura: cría al niño en su camino, y cuando fuere viejo, nunca se apartará de ella. Establezca usted los cimientos bíblicos en sus hijos, aquellas cosas que les van a sostener cuando tengan que tomar decisiones o cuando la vida se ponga difícil. Quiero decir algo para liberar un poco el peso que le estoy poniendo encima a los padres. Los padres no son responsables de las decisiones que los hijos toman. Voy a repetir eso.
Los padres no son responsables de las decisiones que los hijos toman, porque cada uno es responsable de sus propias decisiones. Pero somos responsables de administrar su vida para que cuando ellos deban tomar decisiones, tomen las decisiones correctas. ¿Me estoy explicando bien? Cuando llegue el minuto en que nuestros hijos se enfrenten a la pregunta del millón, ¿qué vas a hacer con Jesucristo? Ellos puedan tomar la decisión correcta. He escuchado a muchas personas, principalmente mujeres mayores, que lamentan las decisiones que sus hijos han tomado, el camino que ellos han tomado, un camino absolutamente alejado de Dios. A veces incluso están en la iglesia y vienen a la iglesia, pero sus vidas han tomado decisiones contrarias a la palabra del Señor. Conversaba a este punto con mi esposa el otro día y me planteaba que efectivamente para muchas personas a lo mejor esto es súper complejo, digamos. Tal vez incluso podría llamarse como algo injusto. Cuando ellas, por ejemplo, los padres llegan al conocimiento del Señor cuando los hijos ya son mayores o cuando los hijos ya tienen 14, 15 años. Entonces, ¿cómo establecer eso? Porque lo importante es que desde niño, desde chiquitito, empecemos a enseñarle a los hijos, ¿no es cierto?, respecto del Evangelio y esas cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando ya es adolescente? Y la verdad es que es complejo, es difícil. Pero, si el Señor me llama a mí siendo adulto y teniendo hijos ya jóvenes, juveniles, mi vida tiene que impactar en ellos. Mi vida, el cambio que Dios hace en mi vida, en mi corazón, va a producir, ¿no es cierto?, o debe producir un cambio en mis actitudes, en mi manera de vivir, en mi manera de ver la vida. Por lo tanto, eso debe impactar en la vida de mis hijos. Un tercer aspecto, ya creo que vamos en el... Ayúdame que no avanzó esa. ¿Ya? Un quinto aspecto que tiene que ver con la mayordomía sobre el dinero. Primera pregunta. ¿Quién es el dueño del dinero que tú tienes? Ese que recibes cada fin de mes, ¿no es cierto?, por el trabajo que realizas. ¿Quién es el dueño? Pero si yo trabajo, yo me levanto todos los días temprano, voy a la oficina, hago el esfuerzo, yo trabajo. Entonces, ¿quién es el dueño? Ageo 2:8 dice el Señor: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Tal vez eso no lo convenza mucho. Tal vez no lo convenza mucho. Y como sé que a usted le gusta la escritura y ver, dime cuál es, muéstrame el versículo exacto que dice que Dios es dueño del salario que yo recibo todos los meses. Deuteronomio 8, 11 al 18. Lea ese pasaje después en casa. Solamente en el verso 17 dice: producto de cómo tú has crecido económicamente, dice así, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Usted tiene capacidades en el trabajo, todo lo que estudió, el esfuerzo, etcétera, etcétera. Dios se lo dio. Usted desarrolla un trabajo hoy día, Dios se lo dio. El trabajo donde usted está, Dios se lo dio. El salario que usted recibe, Dios se lo dio. ¿Sabe usted que no es su jefe el que determinó cuánto usted ganaba, sino es Dios? Si usted mira siempre que es su jefe el que determinó su salario, le aseguro que usted va a estar disconforme. Pero si usted realmente mira
que es Dios el que determina el salario que usted recibe, usted va a tener la mirada de la vida de manera diferente. Y no se va a incomodar cuando el que está al lado gana un 10% más que usted. El apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir con mucho y he aprendido a vivir con poco. Un cristiano debe estar siempre contento con la situación que le toca vivir. En este aspecto, deseo que nos quede súper claro, hermano, que somos administradores de Dios respecto del dinero que Él nos ha conferido para administrar. Cuando nuestra mirada es que Dios es el dueño de todo, la administración de nuestros recursos adquiere un verdadero sentido y pondremos las prioridades en el orden adecuado y mucho, pero mucho más aproximada a la voluntad de Dios. Entonces, la generosidad que va a emanar de mi vida hacia, ¿no es cierto?, las ofrendas, los diezmos, etcétera, va a tener una mirada distinta. Porque yo solamente le estoy devolviendo parte de lo que Dios me ha dado para administrar. Cuando un cristiano ve la administración del dinero y sabe que Dios, y reconoce que Dios es el dueño de todas las cosas, diezmar o ofrendar no le va a doler, ni le va a preocupar. Porque las ofrendas y los diezmos no tienen que ver con la chequera ni con mi bolsillo. Tienen que ver con mi corazón. Tienen que ver con mi corazón. Entonces, si yo entiendo que Dios es el dueño de todas las cosas, entonces me administro en función de que Dios es el dueño de todas las cosas. Como la obra del Señor. A ver, aquí voy a decir algo que puede ser un poco contradictorio, pero por favor entiéndame bien. Dios no necesita nuestro dinero, para empezar. Y aunque eso puede ser súper chocante, no necesita nuestro dinero. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro, de la plata, Él tiene todo, es el dueño de todo. No necesita. Pero Él nos ha dado el privilegio, óigame bien, nos ha dado el privilegio de participar, de colaborar con Él en la obra del Evangelio. No solo predicando, no solo compartiendo el Evangelio, sino también aportando de nuestro dinero. ¿Por qué hace eso? ¿Para qué? ¿Por qué en Malaquías el Señor dice que el pueblo estaba robando? Señor, ¿dónde te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestras ofrendas y en vuestro tiempo. ¿Por qué es un robo? Si forma parte de la generosidad que yo quiero tener nomás. ¿Qué es lo que el Señor, desde mi perspectiva, persigue un poco en ese tipo de cosas? Pablo dice una cosa súper potente y clara, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero en sí, es el amor al dinero. Entonces, cuando nosotros somos generosos, eliminamos o disminuimos, ¿ya?, el que podemos empezar a amar el dinero. Claro que hay necesidades. Tengo cosas que suplir. Mire, las cosas por suplir siempre van a estar. Siempre va a haber cosas que suplir. Siempre. Pero no se olvide de la generosidad y de participar con Dios en su obra de evangelio en esta época, en estos días. La forma en que manejamos nuestros recursos es una demostración externa de una condición espiritual. Por eso dije yo que los diezmos y las ofrendas no tienen que ver con el bolsillo, tienen que ver con el corazón. Cuando uno madura espiritualmente, uno entiende que Dios es el dueño de todas las cosas y que por algo me está dando el privilegio de ofrendar. Yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Yo creo que nadie de ustedes me va a decir si yo ofrendo o no ofrendo. No me van a decir nada. Pero es una situación del corazón. Por eso estoy un convencido, entre paréntesis,
que la tarea de los tesoreros de las iglesias, digo los tesoreros de las iglesias, nunca ha sido cobrar, nunca, sino solo administrar las muestras de gratitud a Dios en generosidad de los hermanos que tienen para con el Señor y en cómo apoyan su obra. Por lo menos a mí, y no he visto en los tesoreros anteriores de esta congregación cobrar. No he visto eso. Pero a mí no me van a ver cobrar. Solamente vamos a administrar con el equipo de finanzas las gratitudes que ustedes tienen para con el Señor. Ahora, ¿para qué ofrendamos? ¿O para qué diezmamos? Dos aspectos súper relevantes. Primero, para el sostenimiento del ministerio pastoral. Aquí tenemos pastor, tenemos una familia. Arrendamos una casa, no tenemos casa pastoral, la arrendamos. Bueno, todo eso requiere recursos. Para eso ofrendamos y para eso diezmamos. Y para las necesidades del reino. Hacemos un presupuesto y le asignamos recursos a cada uno de los ministerios para que desarrolle sus actividades de evangelismo, para que desarrolle sus actividades de comunión entre hermanos y de crecimiento espiritual y estudio bíblico, y por eso tenemos academia bíblica, y todas esas cosas tienen un costo, ¿cierto? Como una casa. Si usted quiere ver acerca de los diezmos, tiene Génesis 14:20, Génesis 28:30, Malaquías 3:10, Mateo 23:23. Si quiere ver algunos pasajes respecto a las ofrendas, 1 de Corintios 16:1 y 2, 2 de Corintios 9:5-6, etc. Hay varios pasajes ahí que usted puede ver. Solamente quiero que pensemos que la mayordomía no solo tiene que ver con el manejo de los recursos económicos, tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué hay de la mayordomía de nuestro cuerpo? ¿Qué hay del uso que le damos a nuestro cuerpo? ¿Qué hay de la mayordomía en el trabajo? ¿Estoy trabajando para glorificar a Dios o estoy trabajando solamente para que llegue fin de mes y recibir un salario? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Cuál es la intención que hay en mi corazón? ¿Qué hay de la mayordomía del alma? ¿Dónde están las cosas espirituales en mi alma? ¿Tienen prioridad? ¿No tienen prioridad? ¿Qué pasa con la mayordomía en el matrimonio? ¿Le doy a mi esposa el lugar que merece? ¿Le doy a mi esposa el lugar que Dios le ha puesto? ¿La esposa le da al esposo el lugar que Dios le ha puesto, el rol que Dios le ha puesto? ¿Qué pasa en la mayordomía en esas cosas? Los que están pololeando, ¿qué pasa con la mayordomía de su cuerpo, de su alma, del respeto mutuo? ¿Qué hay con eso? La mayordomía, si usted ve, afecta todas las áreas de nuestra vida. Somos mayordomo en todos los aspectos de nuestra vida. Si verdaderamente usted desea agradar a Dios, debe mirar la manera en cómo está administrando su vida. Dele una vueltecita a su propia vida y vea cómo está siendo mayordomo de todo lo que el Señor le ha dado, incluyendo su propia vida. Porque imagino que sabemos que la vida que tenemos, Dios nos la dio. Dios nos la dio. Y es más, a causa del pecado, Dios vino a este mundo y compró nuestra vida. ¿Para qué? Para que vivamos una eternidad junto con Él. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus prioridades?
¿Dónde están puestos sus intereses? ¿Dónde están puestos sus gustos? ¿Cuál es su conducta diaria? No aquí. Lo he dicho varias veces, aquí somos todos ángeles, aquí casi llegamos a volar. El problema es cuando estamos afuera, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la oficina, etc. ¿Cómo es la conducta de nuestra vida? ¿Cómo es nuestra conducta cuando me hacen rabiar? La Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Hay una línea muy fina allí. ¿Cómo está la madre o el padre cuando corrige al hijo? ¿Cómo lo trata? Tenemos que mirar cómo estamos administrando nuestra vida. La mayordomía tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos. Y mi voz.